Ahí está, al Germán, ya le escuchamos. Chéverísimo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas al proceso de capacitación para la implementación del plan de uso y gestión de suelo. Si nos podrían ayudar en el chat poniendo de qué municipios son, también nos serviría bastante. Vamos a iniciar con este primer taller de construcción del caso, con una breve introducción de todo el proceso que nos va a dar el Rubén. Germán es del GAT de Orellana. Chévere, gracias. Rubén. Chévere, gracias Gaby. Sí, efectivamente voy a compartir mi pantalla solo para recordar algunos elementos que seguramente ustedes me confirman si están viendo la pantalla. Sí, ¿no? Chévere. Ok, bueno, el día de hoy, voy a mover esto para acá. El día de hoy estamos en este taller. Este es el cronograma de actividades que ustedes seguramente han logrado ver en la plataforma, simplemente para que tengan una panorámica general y sepan cómo estamos intentando hilvanar las actividades, los elementos y la interrelación que hay entre cada una de las cosas que les proponemos como una propuesta, bueno, algo nueva de capacitación. No sé si demasiado, pero algo distinta. Y estamos en este taller que se llama de priorización de temas. Queremos que este taller sea la base para en los siguientes talleres que están marcados con color tomate, ir construyendo con ustedes casos que puedan ser discutidos a las semanas siguientes en estos espacios de reflexión interdisciplinar, en paralelo a las charlas, los conversatorios, las videoconferencias que también están programadas y que están marcadas con bolita azul, ¿no? Es decir, estaremos trabajando y reflexionando en relación a todo lo que tiene que ver con el programa Red Más, cambio climático, los enfoques de género e interculturalidad, el miércoles, paisaje y producción sostenible con enfoque en agroecología, y luego las estrategias y herramientas desde las perspectivas económica, social e institucional y la institucionalidad alrededor de PUCS. Ahí habrá unos elementos orientativos, generales, pero en esta capacitación también hemos querido trabajar en cosas más concretas, dado que la mayoría de los municipios ya tiene formulados sus planes de uso y gestión de suelo, tratando de reflexionar o identificar elementos que permitan ser analizados y contribuidos, o sea, contribuir con ideas, con planteamientos, con herramientas, con estrategias a la gestión, o sea, que puedan orientar ya la parte de gestión de sus instrumentos. Entonces, este es el panorama y lo que está planteado para hoy es trabajar sobre un esquema que es identificar problemáticas comunes entre ustedes, digamos, los municipios que nos acompañan hoy, hemos dividido en dos grupos, para, y hacer un ejercicio de priorización que nos permita anclar esas problemáticas, esos temas comunes a las 2 siguientes semanas para trabajar en la construcción de casos. Esa construcción de casos estará relacionada, por un lado, a la interrelación entre el modelo, entre el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, centrado más en el componente de ordenamiento del territorio, es decir, lo que tiene que ver con el modelo territorial deseado y los elementos de ordenamiento del territorio del PDOT, pero también con la perspectiva propositiva de proyectos, acciones, programas que puedan ser leídos desde una perspectiva territorial y que condicionen y se relacionen con el plan de uso y gestión de suelos, ¿no es cierto? Entonces eso es importante porque eso también está relacionado con la implementación. Y también tratar de indagar en sus instrumentos, con sus instrumentos de planificación, lo que ustedes tienen, PDOT PUCS, cómo están estos elementos, estas problemáticas que están identificados en este primer taller que vamos a tener desde la perspectiva del componente estructurante y desde la perspectiva del componente urbanístico. Si existen PITs en la parte del componente urbanístico que estén relacionadas al problema, al tema, que hayan sido abordadas desde los PITs, si es que hay temas que están planteados como tratamientos que son coherentes con estas problemáticas, iremos indagando en estos elementos, ¿no? O sea, en cada uno de estos elementos. Estas son las preguntas, esto seguramente igual ustedes lo van a tener disponible, pero quería hacer una panorámica general porque para que tengan la secuencia, ¿no? Lo que les invitamos a hacer hoy es la priorización de casos y lo que es importante es que ustedes tengan a mano, claro, sus PDOTs y sus PUCs para que desde la perspectiva ya de la construcción del caso puedan ir incorporando elementos en los tableros que hemos preparado del mural
para trabajar en estos elementos. También queremos incorporar aspectos vinculados al cambio climático y cómo esto se relaciona con, tanto con la perspectiva del componente estructurante como del urbanístico. Lo vamos a tratar de ir analizando en la construcción de casos. Creo que hasta ahí, y ahora le doy la palabra a Gaby. Gracias. Para entrar ya en el mural y con eso avanzar con el taller que les planteamos hoy. Verán, ahorita estamos entrando al mural y ahí veo solo como a 3 personas. Entonces, vamos a tomar lista. No, es como eso de, han visto que en el TikTok sale que se prende, que quien tenga prendidas las cámaras no se les toma la lección. Necesitamos saber de dónde son entonces. Al Germán, tú ya tienes el link, solo es así o así. Si es que tienes el link ya del mural. ¿Entraste al mural? No. Ya. Ahorita te pasamos el link, debe estar en tu mail. Arturo, ¿nos escuchas? Hola, sí, buenas tardes. Arturo Paredes, del GAD Municipal de Santa Clara. Lindo, Arturo, muchas gracias. ¿Estás en el mural ya? Sí, estoy ingresando. Ya en unos segundos ya ingreso. O sea, Te esperamos, ya Arturo. listo. Vale, vamos a hacer una Gracias. cosa, vamos a hacer una cosa también con este grupo que me descuidé y me olvidé en el grupo anterior, y es que les vamos a pedir una primera actividad que es en la parte lateral del mural, seguramente ustedes van a ver ahí, están los nombres de cada uno de los municipios, ¿no? Francisco de Orellana, los que se tienen que conectar hoy, Loreto. Lo que les pedimos es que cojan un post-it, ustedes ya saben cómo poner un post-it, y ponen su nombre y apellido aquí, y lo ubican, voy a poner como ejemplo, en Orellana. Aquí voy a poner Rubén Paredes, para saber quiénes estamos enlazados en el mural. Hay un espacio para cada uno. Oye, Germán, perdón. Sí, lo que dice ahorita, a ver, ¿por qué empiezo a preocuparme un poquito? Porque ahorita recién entra la Marcela y le estoy viendo a Mayra y a Arturo que ya logró entrar. Entonces, el Germán no te deja entrar desde el municipio, sí te deja entrar, Germán, no me hagas eso. Pero mientras el Germán soluciona eso, quiero saber, Saraí, estás desde el teléfono, Huawei Smart, que es el que no sé el nombre, si nos ayudas, por favor, con tu nombre. Carla, ¿tienes algún problema en acceder? Carla, ¿de qué edad eres? Carlita. Carla, ¿me escuchas? ¿De qué municipio eres? Porque no te vemos conectados al mural. Y Ale, ¿de qué edad eres? ¿Alejandra o eres Alejandra? Ale, ahí te escuchamos. Alexandra, de Francisco de Orellana. Alex, ya te escuché, yo tu voz te conozco, chéverazo. Oye, Alex, ¿por qué no puedes entrar al mural? Estoy con problemas de internet, pero ya estoy tratando de ingresar. Gracias, Alex. Yo me acuerdo de ti, vos eres una máquina de Francisco de Orellana. Claro que sí. Dame un segundo. Gracias, Alex. Espérame, la Marce ya está ahí adentro. Y Darwin, ¿nos escuchas? Darwin. Hola. Bueno, ¿Qué tal? sí, estoy desde el celular. Sí, los escucho alto y claro. Ya, ¿y de qué edad eres, Darwin? Perdón, soy del GAD de Santa Clara. Santa Clara. Gracias. Entonces, Darwin, nos vas a seguir desde el celular. La próxima hay que tratar de estar desde el ordenador. Entendemos todas las dificultades que existen, pero lo vamos a hacer. Entonces, ya estando un poquito más, la Alex sigue intentando. Dígame. Solo una observación, Gaby. Nadie ha puesto nombres en la parte de aquí, ¿no? No se olviden escribir su nombre. Listo. Entonces, verán, no sé, Publicarles. como tenemos ahorita un montón de gente medio afuera, voy a compartir la pantalla y si ven que es un desorden mi pantalla, pero bueno, acá está. Entonces, lo que decía Rubén es que en este lado de aquí veo un nombre que ha puesto Rubén en el universo, es poner los nombres. Aquí alguien ha escrito.
Listo. Estamos de 22 personas, estamos 2, 4, 5, 6, 7. Alex, acolita para que te puedas juntar y poder hacer el ejercicio. Y Germán también es súper importante que estén adentro. La otra opción que podemos tener es que si por el teléfono Saraí ¿cómo se llama? Huawei y el Darwin quieran hacer que nosotros estemos escribiendo, también podemos. ¿Listo? Vamos a empezar con la primera actividad. Estoy adentro, pero no puedo poner el nombre. ¿No te deja? Doble No, ya clic. No te veo. Germán, vele. Doble clic. Ahí está, Germán. Ok. ¿Viste? Ahí Sí, está el aquí es un campesino, mil seguimiento. disculpas. Ya, Aquí se les ve hasta lo que respiran. Entonces, gracias, Germán. listo. Al Alex, la colita le que entre. Pero bueno, vamos a la primera actividad porque para no quitarles mucho el tiempo, entonces lo que queremos nosotros aquí es conocer cuáles son las principales inquietudes que tiene para la implementación del plan de uso y gestión de suelo. Esto es en el marco de lo que decía el Rubén, ¿no es cierto? En cómo estos elementos ya de implementación o incluso mismo de la formulación se presentan como una demanda de ustedes para poder tratar. Y esta va a ser la base para la construcción específica de cada uno de los casos de los municipios, para luego los mejores, los más fuertemente estructurados van a entrar a espacios de tratar de encontrar resoluciones interdisciplinares. Entonces, nuevamente, ahí Germán, vente para esta parte aquí que yo veo lo que vos, acá está. Germán Ortega, estoy viendo lo que vos ves. Ya, aquí doble clic y necesitamos que incluyan post-its diciendo cuáles son los problemas o las inquietudes que tienen frente al plan de uso y gestión de suelos. Eso es lo que necesitamos. Para eso vamos a tener 5 minutos para poder incluir. Ya le estoy viendo a Germán, no sé, ahí la Marce también le estaba viendo, no le veo a la Marce. Ahí estás. Doble clic y por favor escribir ahí cuáles son los principales problemas que tienen o que ustedes han podido encontrar para la formulación, pero principalmente para la implementación del plan de uso y gestión de suelo. La nueva ubicación de la zona, claro, las ubicaciones de las zonas. Quisiera ver, Arturo, también te estábamos viendo por ahí. Arturo, doble clic y ahí ya puedes escribir. Y la Alex, que también está, Darwin, tú nos estás viendo por el teléfono, entonces si tienes alguna idea, comenta a voz alta y nosotros te damos escribiendo. Lo mismo Saraí. Ahí Sí. entró la Alex. Ok, yo les diré. Ok. Gracias. Inquietudes de cara a la implementación, ¿no? Efectivamente, desde el ámbito que ustedes conocen y están trabajando y que puedan tener como en mente. Vamos, que tenemos 1 minuto 46 para no irnos. Pueden ser varias ideas lo que se les venga para la gestión. No sé si tengan algún tema sobre la explotación petrolera, no sé, lo que vengan, determinación de zonas de protección hídrica, claro. En la zona urbana como la rural, gestión de usos de suelo en el área rural. Arturo te decía que también si es que para que lo puedas poner. Y Huawei Smart que nunca me contestó. ¿Qué ira? La Marce, nos queda 1 minutito. Yo creo que démosle un poquito de tiempo más. ¿Será que le podemos dar unos 30 segundos más para poder? Podrían colocarle ahí áreas de conservación municipal. Perfecto. Gracias. No Chévere. sé si estoy haciendo bien, pero... ¿Quién dice que no está haciendo bien? Siempre está bien. No hay nada mal. En serio. Ah, bueno. Excepto Huawei. Excepto Huawei. Ya. No me aprender nunca más por molestarle, pero está bien.
las categorías del suelo. Chéverísimo. Estamos dando un minutito extra. Creo que es importante esto porque luego este va a ser el paraguas de lo que vamos a ir tratando y también el paraguas de la construcción de cada uno de los casos. Entonces, sí es importante tener la mayor cantidad de insumos de parte de ustedes, de los que están viviendo y de los que les va a tocar enfrentar. Dígame. Tal vez otra problemática que son los asentamientos en zonas de riesgo. Chévere, muchas gracias. Sí, sí. Ahí nos están ya escribiendo. Chéverísimo. Unos 34. Vale. Perfección. 22 segundos. Y ahí estás, Arturo. Gracias. Ahí el Germán. Darwin, igual te decía que puedes comentarnos y nosotros te vamos escribiendo, pero ya tienes 5 segundos. Chévere. Hemos cumplido. ¿Qué pasa? Ahí nos hablaba. ¿Quién? Ahí no escuché. Ok. Hemos concluido. Le vamos a dar un segundito al Alex más y a la Marce, pero un segundo, porque hay que cumplir a ver si logramos. Entonces, tenemos bastantes insumos ahorita. Vamos a tener una pequeña presentación desde el Rubén para tener como un marco de lo que vamos a ir ya bajando las escalas de estos temas y nos regresamos a ver nuevamente al mural. Entonces, lo que necesito ahorita es que regresen al Zoom. Voy a dejar de compartir la pantalla y el Rubén nos va a hacer una pequeña presentación. Hayan estado. ¡Claro! ¡La cajuela! Unito más. Le voy a silenciar al Darwin que antes no me quiso contestar, pero verás. Ya. Dale, Rubén. Estás con el micrófono apagado. Disculpen, ahí sí. Nada, quería simplemente traer a esta discusión, mientras vamos organizando algunas de las ideas que han salido por ahí, quería simplemente tomar unos diagramas que creo que también ayudan a comprender cómo se inserta esto del plan de uso y gestión de suelos dentro del Sistema Nacional de Planificación Descentralizada y la articulación que tiene con los otros instrumentos de planificación que hay desde los diferentes niveles de gobierno, inclusive desde el ámbito supranacional. En el caso de los municipios amazónicos sí hay un plan binacional de integración fronteriza, que digamos hay algunos elementos que sí deben ser tomados en cuenta para los ámbitos de planificación, pero eso está, digamos, de alguna manera ustedes lo conocen. Igual que el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Territorial Nacional, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que ahora en el ámbito municipal tienen que incorporar el plan de uso y gestión de suelo con una diferencia, digamos, que es importante en relación al plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y es que creo que el plan de uso y gestión de suelo llena un vacío que en términos generales, no digo en todos los casos, pero sí en términos generales, había en el instrumento de planificación cantonal, que era lo relacionado al ordenamiento del territorio. El plan de uso y gestión de suelo permite concretar el ordenamiento territorial a nivel regulatorio, es decir, con normas que establecen las formas de ocupación, que establecen los usos de suelo, que establecen los ámbitos sobre los cuales se concretan las estrategias de desarrollo que están planteadas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Por otro lado, elementos importantes que, digamos, la LOTUS incorpora, el reglamento y la norma técnica también, son los planes urbanísticos complementarios, que si bien es cierto,
están planteados, digamos, como articulación o deberían articularse a planes maestros sectoriales, otros planes complementarios que están más vinculados, por ejemplo, a temas de movilidad, viales específicos, que no necesariamente sean o puedan ser abordados dentro del plan de uso y gestión de suelo, sino que son complementarios, pero operativizan también el ordenamiento territorial y los planes parciales. Hay elementos que son transversales y que en este proceso también intentaremos ir reflexionando colectivamente con los compañeros que nos van a acompañar, compañeros y compañeras en las videoconferencias, sobre cómo incorporar los enfoques de derechos, enfoques también vinculados a las agendas de igualdad, los planes de vida desde la perspectiva también desde los elementos de interculturalidad, cómo se pueden articular estos elementos que seguramente ustedes ya lo han ido viendo tanto en la fase de formulación y que ahora la idea también es ir reflexionando sobre la perspectiva de gestión. Y lo otro, que efectivamente el cambio climático atraviesa también, condiciona de forma transversal a todos los instrumentos que a nivel nacional y descentralizado tienen interrelación. Lo que también quería comentar, simplemente como para que ustedes tengan más elementos para las reflexiones que vamos a ir trabajando, no solo hoy, sino más adelante, y que seguramente, como digo, en los apuntes que están cargados en el mural, ustedes pueden ir revisando con más detalle. Ahora simplemente he traído esquemas para poder conversar con ustedes. Es lo que de alguna forma es la articulación ya de los instrumentos específicos a nivel cantonal, PDOT, PUCS, y que según establece la norma técnica y el reglamento y también las guías que han formulado SEMPLADES, esa articulación a nivel de cartográfico, si quieren, de instrumento, tiene que venir ya desde el modelo territorial deseado, que tiene que incorporar el componente estructurante del PUCS, ¿no es cierto? O sea, el componente estructurante está relacionado con la clasificación y la subclasificación de suelo, que eso de alguna manera es lo que permite conformar la estructura urbana rural y es parte ya del modelo territorial deseado. Sus instrumentos de planificación, PDOTs y PUCS, seguramente han incorporado esto. Si no han incorporado, bueno, también lo podemos plantear como elementos a analizar, a discutir y demás. Y el componente urbanístico, que no necesariamente está, digamos, contemplado como lo que debe contener el modelo territorial deseado, sino que son elementos ya más de detalle que sí debe incorporar el PUCS. Pero hay otro elemento que creo que es importante tener en cuenta, y es que más allá de la articulación a nivel cartográfico, y eso también encontrarán en los apuntes, más allá de eso, dado que el plan de uso y gestión de suelo lo que hace es territorializar, o más bien concretar las estrategias territoriales que se plantean en el modelo en el plan de desarrollo y que están de alguna manera contempladas en los modelos territoriales, si es que las están, aparte de esos elementos que son de orden cartográfico, geográfico y demás, hay otros elementos que son muy importantes ser considerados, digamos, desde la perspectiva del plan de desarrollo de ordenamiento territorial, porque son los que anclan o se debería anclar ya para la fase de implementación al plan de uso y gestión de suelo. Y me refiero a los programas y proyectos que puedan tener una materialidad o una territorialización concreta en ciertas zonas, una localización específica en zonas concretas del territorio que puedan generar dinámicas territoriales distintas. Sobre esto también iremos conversando digamos, en otros espacios y a través de otras herramientas, quizá a través de los foros y demás, cómo estos elementos de programas y proyectos condicionan tanto la parte del componente estructurante, pero sobre todo se tienen que articular a elementos del componente urbanístico y sobre todo, y en algunos casos, articular a los instrumentos de gestión de suelo. Esto también iremos viendo más adelante. Desde otra perspectiva, quizá más clara, para entender qué es esto del plan de uso y gestión de suelo, que seguramente, digamos, ahora que ya está formulado, no necesariamente adquiere relevancia, pero sí para saber cuáles de estos elementos que contiene el plan de uso y gestión de suelo son determinantes desde la perspectiva de gestión. Esta lámina, ¿no es cierto?, que de alguna manera muestra cómo está compuesto el plan de uso y gestión de suelos desde lo que establece la normativa, ¿no es cierto? La ley de ordenamiento territorial y la norma técnica, las dos normas técnicas que regulan estos temas. Entonces, por un lado, el componente estructurante, que como ustedes saben, se relaciona a la clasificación y subclasificación de suelo, y la subclasificación de suelo que está en función de unas características específicas en función de si es urbano o si es rural,
relacionado a las vocaciones y a los elementos específicos que tiene el territorio como atributos a ser conservados, protegidos y demás. Esto también lo iremos profundizando. Ahora es una panorámica general para tener más elementos. Y por otro lado, los instrumentos de planeamiento del suelo. Estos son ya en el componente urbanístico. Hay instrumentos de planeamiento que están, digamos, articulados a una fase de planeamiento. Y los instrumentos de gestión que están más orientados a eso. Si bien es cierto, se contemplan en la fase de formulación, en la fase de implementación son donde se materializan los instrumentos de gestión, ¿no es cierto? Esto sirve para implementar el plan, el PUCS, y no necesariamente todos estos instrumentos tienen que estar incorporados en cada uno de los planes de uso y gestión de suelos de cada municipio, sino que tiene que responder a condiciones específicas de cada territorio. Sobre esto también profundizaremos y finalmente, digamos, una tabla comparativa en relación a esto que mencionaba, ¿no es cierto? Por un lado, la guía técnica. Por un lado, la guía técnica ya incorpora la estructura urbana rural en lo que tiene que ver con el modelo territorial deseado. Hay varios otros elementos sobre asentamientos humanos, zonas de riesgo, áreas de conservación que tienen que estar incorporados desde la perspectiva del PDOT o en el ámbito del PDOT, pero en el modelo territorial deseado. Y por otro lado, estos elementos que están incorporados en el artículo 13 del reglamento a la LOTUS y en la norma técnica en el artículo 18, que son los contenidos mínimos que debe tener el componente estructurante y que nuevamente, digamos más adelante en el siguiente módulo, iremos profundizando sobre estos elementos y analizando lo que dice la normativa en relación a cada uno de los pasos que tiene o de los elementos que tiene el plan de uso y gestión de suelos y que veíamos en la lámina anterior, 2 láminas anteriores, para ir analizando qué de estos elementos, digamos, se pueden tener aproximaciones tanto desde las herramientas, los instrumentos y demás. Ahora era tener esta panorámica general. Y con esto, digamos, invitarles también a que puedan revisar los apuntes que están ahí, discutir a través del foro esos apuntes y poder ir construyendo, más bien resolviendo inquietudes en relación a lo que está planteado. Y con eso creo que cierro, no sé si me pasé del tiempo y te doy paso nuevamente, Gaby. Gracias. Sí, sí se pasó, pero le dejamos un ratito. Entonces, nuevamente nos vamos a ir al mural. Yo ahí le veo ya al Marlon Santorum ya conectado, pero no le veo en el mural. Marlon, si tienes algún problema, que igual nos comentes. A Carla ya le vimos en el mural. Entonces, voy a comparar, pero necesito que nos vayamos nuevamente al mural. Ya les podemos ver aquí. Ahí está la Marce y listo. Entonces, mientras escuchábamos todo lo que nos comentaba interesantemente el Rubén, lo que hicimos es, de la actividad 1, tratar de agrupar en la parte de abajo en varios temas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pudimos ver? Hay una preocupación en la nueva ubicación de la zona rosa, ¿no es cierto? La definición de áreas de concesión petroleras, de intervención de empresas petroleras, eso lo metimos en una sola columna. Las categorías de suelo con la emisión de usos de suelo en el área rural, cambiar de sectores de planeamiento, barrios, polígonos de intervención, las semejanzas. Ahí sí es que quien escribió nos pueda comentar un poquito más de lo que se trata, sería interesantísimo. ¿Quién escribió esto de cambiar de sectores de planeamiento, barrios, polígonos? Qué bestia, oiga, no haga sufrir que no habla. Seguimos. El polígono urbano y rural. Tenemos la determinación de lotes mínimos en zonas rurales, asentamientos de hecho en la zona rural próximos al área urbana, asentamientos en zonas de riesgo, y aquí salió muy interesante como dos, o sea, está como relacionado con las áreas de conservación, pero uno específico sobre el tema de las riberas. Claro, ustedes están cruzados por un montón de ríos importantes, necesarios y que cada vez están más afectados. Aquí dice, no existen las UMA, las unidades de producción familiar, esa es la que dice, ni para la Amazonía ni para Galápagos. No sé quién escribió esta parte de aquí. ¿Dónde creen que podría ir? Si es que ella, quien escribió, él o ella que escribió, no existen las UMA, UPA debe ser.
no voy a borrar porque es lo que escribieron y nos va a Perdón, ayudar a mover. fui yo, Germán. perdón. Ajá. ¿Era O sea, UPA no, o UMA? son las UPA, Unidad de Producción Agrícola. Agrícola, correcto, ajá. O Muy las bien. UPF, que es lo mismo, ¿no? Unidad de producción, que son una, sí, y que fueron cambiando. Perfecto. Entonces, teniendo todo lo que hemos construido, la idea es poder encontrar los títulos para cada una de estas categorías. Entonces, si ustedes quieren hacer ahorita, ¿no es cierto? La nueva zonificación de la zona rosa es como muy específico. No sé, Germán, si tienes una idea de cómo le podríamos llamar como de manera un poco más general. ¿Te atreves a decirlo? ¿No te atreves? Ubicación como de zonas especiales, se podría llamar. No sé si Sí, o intervención en los polígonos, o Los delimitación, o como un plan, a ver, ¿cómo sería? ¿Un plan parcial puede ser? el tema de la zona rosa está relacionado con plan parcial en Cox. Yo sugiero, digo, me animo a plantear algo, porque la ubicación de la zona rosa, entiendo que está relacionado, o podría estar relacionado, es finalmente un tema de zonificaciones, ¿no? Es decir, hay elementos de zonificación. Yo imagino que, yo no sé si es que en el caso del municipio en el que ustedes están, el problema está en que no saben dónde ubicar el área rosa, no saben cómo moverla, es decir, ¿cuál sería el tema? O sea, está considerada en el plan uso y gestión del suelo la zona rosa, pero yo creo, me atrevería a decir que no va a funcionar acorde a donde se han planteado los nuevos polígonos o las nuevas zonas rosas, digámoslo así, ajá, por las condiciones que presentan los sectores donde están implantadas para que las zonas rosas funcionen a futuro. De acuerdo. Ujú. Oye, Esa es mi Germán, preocupación, más que todo que exista un rechazo por parte de la ciudadanía al implementar zonas rosas en barrios que actualmente son los barrios más antiguos, más consolidados y con una vocación netamente residencial. Eso me preocupa. Está claro. que ya se viene, Germán, tienes toda la razón de preocuparte. No sé, ahí, Saraí, nos vamos a pasar al tema de la concesión petrolera, o sea, el tema de esto, de esta problemática que existe entre el tema petrolero de extracción con incluso que se encuentra dentro del perímetro urbano. ¿Qué título podríamos ponerle? ¿Alguien quiere atreverse a decir? Facilidades petroleras, puede ser. Facilidades. Petroleras. Porque es más como esta superposición, ¿no es cierto? Tengo el Estado central que te define, esto es una concesión, y lo que dice el municipio, que no hay mucho que decir. Entonces, no sé si eso tenga relación ahí. No, más bien, no sería como si el uso de suelo al cual se pueden emplazar las empresas, ya sea plataformas o lo demás de equipamiento, podría hacerse o no, respetando la categoría que el cantón ostente. Por ejemplo, Francisco de Orellana es reserva de la biosfera, entonces por encima del recurso natural también va o sea, es importante la categoría de conservación que ostenta el cantón. Entonces, más bien sería como que por allí, porque facilidades es como que es factible, no es factible, algo así, pero no se estaría viendo el ordenamiento territorial. Yo lo entiendo ¿Vale? así, no sé. Gracias, mi Alex. Sí, sí. Ya está ahí la señora. Quizá como conflictos de uso, o sea, ahí hay un tema de conflictos de Exacto, uso del suelo. conflictos de uso, ajá. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir con la siguiente, que es categorías de suelo, emisión de usos de suelo en el área rural, lo que no existe las UPA ni las UFF ni para Amazonía ni Galápagos. ¿Cómo le nombramos? Ahí me parece que la Marx era la que decía categorías. O bueno, O sea, el punto por el que yo propuse eso es porque en la actualidad
nosotros tenemos el plan de ordenamiento urbano acá en Orellana, pero en el plan está establecido que para los fraccionamientos en toda la zona rural no podrán ser fraccionados los predios en un área inferior a 1 hectárea. Existe un problema bastante complejo porque todas las fincas, todos los predios rurales que están implantados contiguos a la red vial estatal, la vía que conduce Coca-Tigüino, Coca-Pindo, todos los propietarios de estas fincas desean fraccionar los terrenos en un área de 600 metros, 1000 metros, y prácticamente se ha vuelto una problemática acá porque no se sujeta al área propuesta en el plan de ordenamiento urbano, las propuestas presentadas por los usuarios. Ese es mi problema. O sea, yo no puedo aprobar los fraccionamientos cuando no están contemplados en el plan de ordenamiento urbano. A lo mejor, según la respuesta, haga entonces la ordenanza de fraccionamientos. Pero no sé si desde el PUC se podría dar una alternativa o una solución a esto. Es justo eso te iba a preguntar. Y esto es interesante lo que planteas, porque esto sí puede dar para un caso de análisis. Es decir, si es que de alguna forma tú puedes identificar en los elementos, esto que te has comentado, ¿no es cierto? Cartográficamente, porque es un tema que el PUC debería resolver. Es decir, si finalmente yo no sé cómo en estas zonas que tú has comentado está considerado ahora el plan de uso y gestión de suelo, qué es lo que tiene, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde ha llegado? Y si es que eso se podría de alguna forma en la construcción del caso documentar, tratar de presentar, de tal forma de aportar elementos de reflexión, eso sería fundamental, porque hay un elemento concreto. No olviden que lo que intentamos hacer con este primer mapeo es saber qué de esto podría ser estructurado, llevado a un caso específico que pueda ser documentado. De acuerdo, entendemos también, o sea, sí hemos podido tener la oportunidad un poco de acompañar y entendemos esa preocupación. Lo que quisiera es saber el título, cómo le podríamos llegar a poner el título grande de este tema, porque es como que, no sé cómo, ahí ayuda más bien de todos. ¿Qué título le ponemos? Dale. Rubén Acolita, que ya faltan 3 minutos. No sé, categorías de uso de suelo, emisión de la Lotus. Es que el tema es ese, yo veo que nuevamente, son conflictos de uso, o sea, son temas de zonificación y conflictos de uso de suelo. Está relacionado a lo mismo. También lo de la parcelación de terrenos, entonces quizás por allí podría ser para no volver a repetir el mismo tema anterior. Perfectísimo, Alex, gracias. Muy bien. Seguimos, cambiar sectores de planeamiento, barrios, polígonos de intervención, semejantes polígono urbano y rural. Ahí, no sé si es que se pueda como profundizar un poco lo que se puso. ¿Cuál, perdón? Parece que yo también puse eso. Bien, Germán, estás fregado. Cambiar de sectores de planeamiento, barrios, polígonos de intervención semejantes. No fui yo. Bien, ¿verdad? En Coca sí hay barrios ahí. No sé si Marcela, Saraí, Arturo, por si acaso fuiste vos, o Arturo era de limitación de lotes mínimos en zonas rurales, que capaz esto está en este ladito, que es el fraccionamiento. Si están en algo en desacuerdo, le mueven nomás. Darwin, el Alex nos dijo, Marlon, Marcela. Yo le puse el polígono urbano y rural por el tema del PUC de Loreto. Y ahorita Loreto no está en una inspección y solo son 2 técnicos. Entonces lo puse porque ellos tienen una dificultad ahí, tanto en la separación, ¿no?, de esta área urbana y rural, y tienen algo que trabajar con las juntas parroquiales. Por eso les había colocado ahí, en esto de polígono urbano rural, por Loreto. Yo puse cambiar de sectores de planeamiento. Actualmente el POU nos dice por barrios y se plantea mediante el PUCS trabajar esto mediante polígonos de intervención, pero por áreas semejantes, pero no es semejantes en dimensión, semejantes en población, semejantes en características, sino semejantes a como las actividades que se ven.
pero es como que tienes un polígono de vivienda y detrás tienes un polígono de zona rosa. Pero si vamos así, en el ordenamiento territorial no funciona así, sino más bien es como que un conjunto de barrios pueden hacer un sector de planeamiento conociendo de que voy a asociar no barrios que tengan diferentes características, sino barrios que tengan una misma característica para en un conjunto hacer que el área urbana de la ciudad tenga un componente de, yo qué sé, digamos el COCA, ciudad jardín. Es a lo que yo a futuro aspiro ver a el COCA, por así decirlo. Lo entiendo yo, no sé si estoy mal, me corrigen. No, súper bien. Muchas gracias, Ale, por este comentario, por profundizar, porque hay unos elementos bien interesantes de sobreposición de lo que sería, digamos, una configuración administrativa, pero también sociocultural, seguramente, y la imposibilidad de estructurar unos PITs en relación a eso. Yo lo que digo es, no sé, o sea, tal vez, Gaby, no sé cómo le ven. Lo interesante de esto es que van saliendo elementos que nos permiten ir viendo si es que esto que han planteado podría ser de alguna manera visto a nivel cartográfico en lo que ustedes tengan. Es decir, si por ejemplo lo que tú has planteado, Ale, pudiésemos identificar en el PDOT o en el PUGS, en el instrumento de planificación que ustedes tienen, elementos que puedan ser traídos a discusión para poderlos discutir y poder aportar en esas reflexiones desde la perspectiva técnica, sería sí interesante. Lo puedo hacer, porque ¿Sí? del POU sí lo tengo. Y, o sea, se presentó una propuesta incluso a Consejo Municipal, pero del PUCS, cuando me tocó como que revisar, ni siquiera se consideraron esas observaciones, pero igual sí está hecho como que el análisis. Vale. Bien, Alex, muchas gracias. Verán, yo creo que terminemos, ya nos faltan tres, ¿no es cierto? Porque me parece que justo en esta construcción de los títulos han salido elementos muy importantes y que nos permiten profundizar. Faltan tres, un ratitito más ahí, los tiempos para variar siempre se me van, pero ya. Asentamientos de hecho en la zona rural y próximos a área urbana y asentamientos en zonas de riesgo. Asentamientos en zonas... Eso fue... Bien, Germán. Y entonces el título le ponemos... Asentamientos de hecho y regularización, o regularizaciones, no sé. Regularizaciones, puede ser, a mí me parece que sí. O sea, hay un tema amplio ahí que puede irse, claro, tanto hacia asentamientos que no están en zonas urbanas, pero no en riesgo, y los otros... Hay, por ejemplo, acá la situación actual es que tenemos asentamientos de hecho que están próximos a la zona urbana de la cabecera cantonal y hay otros asentamientos que están fuera, prácticamente en la zona rural. Y queremos tener directrices para poder nosotros gestionar ya bien sea la salida definitiva de estos asentamientos o a su vez la legalización, considerando que si es que se contempla un desalojo de estos asentamientos, también representaría o repercutiría en la actual administración, sería un golpe político viéndolo desde ese lado, bastante duro, ¿no? Claro. Sí, están complicados también. Justo por eso, después de esto, cuando logramos tener la construcción de caso de cada uno, o sea, si avanzan más, chéverísimo. En el COCA si tienen un equipazo, a mí me encanta ese equipo que tienen ustedes, es lograr sustentar bien para luego en unos espacios interdisciplinarios donde vienen otros profesionales, poder sacar ciertas líneas de... no sé si de solución, esperemos de solución, pero ya unas líneas que permitan construir alternativas frente a lo que tenemos. Voy a continuar con áreas de conservación municipal, determinación de zonas de protección hídrica, tanto en la zona urbana como rural, suelo rural permisible, pero sin respetar la categoría de reserva de biosfera. No sé ahí quién, no sé si fuiste tú, Arturo, Darwin, al Alex mismo, el mismo Germán, Marcela, Saraí, tú hablabas algo de áreas de conservación municipal. Sí, yo hablaba de áreas de conservación. ¿Cómo le ponemos al título?
todo es, bueno, estas tienen que ver mucho con los impactos ambientales y bueno, que todo afecta al cambio, con el cambio climático se relaciona, ¿no? Áreas de protección, porque estamos hablando de protección de ríos, me parece que algo había de fuentes hídricas y eso. Perfecto. Sí, muchas gracias, Saraí. Y yo creo que podría ser, está bastante amplio y está bastante, me parece correcto eso de ahí. En lo último sería tratamiento y uso de riberas, porque hay un elemento muy propio de ríos. Sí, igual, perdón Gaby, yo le puse esto por Loreto, porque Loreto tiene un tema de los centros turísticos que se encuentran en la ribera del río. Entonces, ellos también tienen el tema ahí por PUCS. Porque hay muchos centros turísticos en la ribera y no hay como más allá de que se crea una ordenanza, necesitaría una delimitación por protección y también que en el caso de que, digamos, llueve demasiado y el río se les lleva, los centros turísticos van a ir contra el GAD. Entonces, esos dos fuertes que puse, lo coloqué ahí, entonces no sé cómo lo podríamos poner, tal vez delimitación del uso del suelo, no lo sé, por ahí. Rivera, sí, gracias, Marce. Sí, yo también creo que es algo que actualmente lo está sufriendo mucho el GAT de Orellana. De hecho, nosotros no tenemos absolutamente nada y nadie regula estas actividades. Incluso hasta tenemos talleres de embarcaciones y todo eso. Entonces, hace que sea difícil generar un uso de suelo mediante una normativa legal y por lo tanto no se está considerando tampoco en el PUCS. Al haber tanto vacío legal, ustedes saben que se hace también para el personal técnico emitir un criterio técnico en base a lo legal por estas mismas actividades, pero sí tenemos una condicionante de zonas de protección hídrica y por ejemplo acá es 100 metros. Entonces, si yo sé que en esos 100 metros no puedo tener actividades de construcción, infraestructura y demás, pero tampoco puedo tener permisos de uso de suelo para recreación. Entonces, ¿qué hago allí? Cuando yo sé que la recreación va en contra de la conservación, pero ¿cómo empezamos a regular esto? Muchas gracias, Alex. Sí, entendido el tema, le planteamos como regulación y uso de suelo en las riberas específico para que esté amplio, porque claro, no estamos hablando solo de temas de turismo, sino también de transporte y que creo que va a ser súper interesante el poder construir digamos, el caso específico por cada uno de los municipios. Bueno, me parece que han salido un montón de cosas importantísimas. Ahorita, por tema igual de tiempo que ya nos fuimos bastante, excepto que quieran quedarse hasta las 8, que podemos hacerlo, ¿qué les parece más bien como iniciar una votación? He copiado los títulos de los problemas, ¿no es cierto?, de esta agrupación que hemos tenido. Y les voy a, esta es una máquina porque les puedo obligar a todo mundo a que me siga eso. Ya, y me van a seguir hasta la actividad 4 en el mural. Aquí se me ha juntado un poco. Y vamos a empezar una votación. Necesito que todos y todos voten por por uno de estos títulos que represente de mayor manera o que les preocupe de mayor manera dentro de su realidad. Yo sé que es difícil porque a lo menos Orellana de Coca está con millones, pero creo que es importante tratar de priorizar. Voy a establecer la votación de las prioridades, le voy a llamar, voy a permitir solo un voto, vamos a poder imprimir todos, next y begin. Aquí es acercarse a cada uno de este post-it, ¿no es cierto? Y ahí con el clic yo ya voto, no vemos quién, eso es importante, que para poder también tener un ejercicio medio de priorización, una línea, ¿no es cierto?, de priorización. Tenemos un minutito
para poder ver cómo, digamos, si ya podríamos tener un banco, ¿no es cierto? Un banco de problemas o de temas que van a ser nuestro marco para construir los casos en las siguientes reuniones. Comentarles también que después de esto vamos a tener una reunión tú a tú, o sea, los facilitadores con cada uno de los equipos de los GATS para ya acompañar en esta construcción específica del caso, y por eso cuando Rubén comentaba al principio, es ya empezar a tener la información del PDOT, del PUCS, la cartografía. Yo me acuerdo clarito que el Alex de Ley tiene un montón de mapas chéverísimos que nos va a poder aportar, con el Germán también, con todos los compas de Santa Clara, de parte de todos los de Loreto, que también la Marcela nos comenta, que les esperamos la próxima, que no pueden faltar. Listo, dice que en 7 han votado, pero hace falta, apuren, oigan, ya se acaba el tiempo. ¿Ya votaron? Solo se puede votar una vez. Una, por eso, una sola vez. O algunos. Pero no votamos algunos, entonces debe ser por eso, al menos que tengamos que votar también nosotros. Pero 5, no, somos 3, no, 4. Voy a terminar ya. Ya votaron todos. ¿Cómo voto? ¡Germán! acércate a uno de estos 2, 4, 6, 7, 8 y hace clic. Yo ya voté. ¿Ya votaste? Entonces. Allá Ya va. voté. Okay. Listo. Voy a terminar la votación y vamos a ver los resultados. Tenemos 3 que se centran en el conflicto de uso de suelo, un voto para cada uno de los otros. O sea, la mayoría de gente, Arturo, ya te cerré la votación. Les dije. Es decir que la concentración estuvo en conflictos de uso de suelo. Chéverísimo. Muchas gracias. Eso, okay. Yo creo que ha sido un taller interesante, ha sido un taller importante. La apuesta que hemos tenido como equipo es dejar de hacer esas capacitaciones donde solo es como exposiciones y exposiciones, sino más bien construir en conjunto algunos elementos desde lo que ustedes necesitan. Y por eso es tan importante su activa participación, y por eso también les agradecemos de infinita manera el trabajo. Yo no sé ahí si Rubén o el Gustavo quieran comentar algunas, o alguien de ustedes quiera comentar algún tema previo a cerrar el taller, ya que hemos cumplido con lo que hemos dicho, que va a ser 1 hora, también para que entiendan que no nos vamos a robar mucho de su tiempo y que esto es un tiempo para todos y todas, que ir construyendo en conjunto nos hace aprender también en conjunto. Entonces, eso. Yo no sé ahí, Rubén, no, antes del Rubén, quisiera oír a alguien de ustedes quiera comentar algo. Germán, nada. Dale. Bien, y el Huawei, el que sepa quién es Huawei tiene que avisarme. Eso. Ahora sí, gracias, Rubén. No, gracias. No, yo creo que efectivamente coincido. Me parece que es un ejercicio interesante el que hemos realizado y que, bueno, nos permite tener una primera panorámica y ya algo priorizado de cuáles son los temas que preocupan más. Y que nos pone un reto también a nosotros como facilitadores para ir viendo cómo vamos abordando conjuntamente con ustedes en las siguientes fases la construcción de casos, pero también ver de qué manera podemos ir aportando elementos de bibliografía, algunos ejemplos y algunas cosas que puedan enriquecer este proceso de aprendizaje mutuo, colectivo. Por mi parte nada más, agradecerles por el tiempo y seguimos en contacto a través de WhatsApp, a través de la plataforma Moodle y a través de los canales que tenemos. Y recordarles que la siguiente semana sí tenemos la primera videoconferencia el día lunes a las 5 de la tarde para que estén atentos a eso. Ahí ya vamos a tener unas charlas que también, bueno, estimularán un poco la reflexión y ojalá también clarificarán algunos elementos que seguramente siempre es importante. De mi parte nada más. No sé si Gustavo, y si no, nada, podríamos cerrar. Ok, muchas gracias. Sí, muchas gracias, nada más. Nos veríamos el día lunes a las 5 de la tarde, como decía Rubén, en estas videoconferencias. Es importante que ustedes participen justamente porque va a haber la participación de algunos especialistas en varios enfoques, digamos,
y para que ustedes también puedan retroalimentar esto, ¿no? Es importante siempre su participación y agradecerles nuevamente por eso, ¿no? Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. No se olviden la autoevaluación, vean. Hasta el viernes está abierto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.